Buenos saludos cordiales para todos. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, en amor y en verdad. Bueno, para mí es un gusto estar aquí en este canal. Voy a moderar un debate que va a tener el estimado Henry Jaime Martínez con el estimado Luis Alfinger. Y bueno, el título del debate es el siguiente: ¿apoya la correcta traducción de Romanos 9:5, la deidad de Cristo? Ese es el título del tema. Entonces, en el día de hoy, pues, se van a enfrentar en un debate acerca de Romanos 9:5, el estimado Henry Jaime Martínez y Luis Alfinger. Entonces, bueno, yo voy a estar aquí como moderador. Y bueno, primeramente, pues, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da y envío un saludo muy especial para todos aquellos que pues, van a estar escuchando acá y los que lo van a oír en diferido. Entonces, gracias también, Henry y Luis, por tenerme en cuenta para esta moderación de este debate. Y yo sé que pues ya sacarán sus conclusiones al final, cada quien, después de este debate. Bien, entonces, voy a presentar aquí pues el esquema de lo que es el debate. Pues tenemos por este lado 1 minuto de presentación, 20 minutos de argumentación por cada uno, 10 minutos de refutación, 10 minutos de contrarrefutación, 5 minutos de conclusión y 1 minuto para despedirse cada uno, ¿sí? Sin decir más palabras. Bien, entonces, puede presentarse, estimado Henry Jaime, tiene 1 minuto para presentarse y después el estimado Luis Alfinger tiene otro minuto también para presentarse y dar su saludo. Así que adelante. Un caluroso saludo de gracia y paz a todos los hermanos, amigos y fieles oyentes de este canal Apologética de tu Fe. Un saludo también a mi oponente, Luis Alfinger, ¿sí? hermano venezolano, ¿sí? Y también pues a Sergio, muchísimas gracias por aceptar la invitación a moderar este debate. Mi nombre es Henry James, de la Iglesia de Dios, el Camino, la Restauración de la Verdad. Y el día de hoy pues vamos a presentar un debate constructivo, edificante, sobre el tema de Romanos 9:5. Bien, entonces ahora presente su saludo, estimado Luis Alfinger, tiene 1 minuto para que se presente y dé su saludo y luego continuamos. Muy buenas noches tengan todos aquellos que vayan a ver este video, que vayan a ver este debate, diálogo, y todos aquellos que ya se vayan a ir presentando poco a poco. Bueno, humildemente me presento, soy Luis Zambrano Alfinger de Venezuela, estudiante de la Biblia. Me encanta estudiar teología, me encanta por los meses que llevo, casi 1 año, 2 años estudiando morfología y pronunciación del griego. Y ahorita en esta noche vamos a mayormente meternos en lo que es la morfología y la sintaxis, con la ayuda del Señor primeramente, y apoyarnos en lo que es la estructura. Entonces les pido a todos aquellos que estén atentos, que sea de bendición y que sea para la gloria de Dios. Amén. Amén, que así sea. Bien, entonces, sin más preámbulos, va a empezar el estimado Jaime Martínez con sus primeros 20 minutos de argumentación. Solo es argumentación, no exposición, no se va a hacer refutación. Los primeros 20 minutos de cada expositor, y posteriormente viene lo que ya es los 10 minutos divididos en 2 de lo que es refutación y contrarrefutación. Y después, subsecuentemente, pues el resto de lo que ya está programado. Bien, entonces, estimado Henry, voy a dar inicio aquí el cronómetro para marcar el tiempo. Cuando yo le diga tiempo o inicio, usted va a iniciar y tiene los 20 minutos. Bien, entonces, ¿está preparado? Listo, ¿se ven las diapositivas? Por favor. Sí, señor. Bueno, listo, estoy preparado ya. Entonces, cuando me avisa, ya empiezo. Listo. Entonces, sin más preámbulos, tiempo. Bueno, el día de hoy estamos reunidos aquí con Luis Alfinger para debatir sobre un análisis bíblico, lingüístico, sintáctico y semántico de Romanos 9:5, ¿no? ¿Sí? Como es de costumbre, pues vamos a utilizar las reglas de hermenéutica bíblica, las 5 reglas, y también, pues,
para analizar este pasaje, vamos a tener en cuenta pues el caso nominativo del griego koiné, ¿sí? Donde pues estamos hablando del sujeto de la oración, ¿sí? Muy bien. Entonces, primero que todo, para analizar este tema que es muy controversial también, ¿sí? Han habido debates por décadas sobre la correcta traducción de Romanos 9:5, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta, pues, algunos manuscritos, ¿sí? Los manuscritos más antiguos, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos el papiro 46, que data del año 175 al 225 después de Cristo. Y aquí tenemos, pues, Romanos 9:5, aquí, pues, como es un papiro bien antiguo, entonces aquí quiero resaltar, pues, la palabra Theos, ¿sí? Que proviene, que pues es una abreviación, está en contracción, ¿sí? Y ahí aparece, pues, dos letras con su línea respectiva, indicando, pues, que es, pues, por supuesto, una abreviación de la palabra, ¿no? También tenemos el Códice Vaticano, ¿sí? El Códice Vaticano, que data del año 300 al año 330, pues, después de Jesucristo, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos el texto de Romanos 9:5, ¿sí? Y aquí quise resaltar, pues, esas dos letras del alfabeto griego, ¿sí? La Z y la sigma, y también con la línea indicando, pues, contracción, ¿no? Y el códice sinaítico, que data del año 330 al año 360 después de Cristo, ¿sí? El códice alejandrino, del año 400 al año 440. Es muy importante resaltar que estos papiros y códices estaban escritos con letras unciales, ¿sí? ¿Qué indica esto? Que todo estaba escrito en mayúscula y pegado, ¿sí? Pero, y también tenemos, y no tenían signos de puntuación. Entonces, ¿cómo tienen signos de puntuación escritos posteriores? Bueno, porque los traductores de las Sagradas Escrituras, pues, pusieron puntos de signos de puntuación de acuerdo, pues, al contexto de las oraciones, ¿no? Pero hay un códice que data del siglo V, que es el Codex Ephraimi Rescriptus, ¿sí? Ese códex ya tiene puntuación. Y algo que me llama la atención es que la puntuación que da este códice del Ephraimi Rescriptus se presta para una doxología, pues, dirigida a Dios, ¿sí? Hay un diccionario de teología del Nuevo Testamento, ¿sí? Muy importante, pues, también tener en cuenta lo que dicen, pues, los eruditos al respecto, ¿no? El Nuevo Diccionario Internacional de Teología, Nuevo Testamento, volumen 2, página 80, comenta sobre este texto de Romanos 9:5. Esta ascripción de majestad no ocurre en ninguna otra parte en los escritos de Pablo, pues dirigida a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo mucho más probable explicación es que la declaración es una doxología dirigida a Dios que proviene de una tradición judía y adoptada por Pablo. Sabemos que Pablo era, pues, judío, ¿cierto? Entonces, pues, lo más factible y lo más probable es que hubiese sido una doxología dirigida a Dios, como lo voy a comprobar en algunos contextos de doxologías paulinas, ¿no? Extasiado por el trato de Dios con Israel, Pablo concluye con una declaración de alabanza a Dios. La traducción leerá entonces: el que es Dios sobre todos, sea bendito para siempre. Las versiones que traducen así son Nueva Biblia Inglesa, la TEP, Moffat, RS, Barclay, NA, Riverside, Living, bueno, y otras más que voy a mostrar, pues, a continuación, ¿no? ¿Sí? Para el análisis para el respectivo análisis de Romanos 9:5 debemos tener en cuenta, pues, los pronombres relativos, ¿no? Hay dos pronombres relativos que debemos tener en cuenta, pues, y analizarlos desde un punto de vista sintáctico y también semántico para poder
entender muy bien este pasaje, ¿no? Los pronombres relativos aparecen casi 1551 veces en el texto griego, ¿no? De acuerdo pues al erudito Daniel Wallace. Bueno, muy bien. ¿Qué son los pronombres relativos? Es muy importante que la audiencia también, los que están escuchando, sepan qué es un pronombre relativo. De acuerdo a Wallace, son palabras eje o bisagra. Es decir, son palabras que unen, cláusulas, porque se refieren tanto a un antecedente en una cláusula previa, como es Romanos 9:4, como a una cláusula posterior, Romanos 9:5, en la que tiene una función gramatical. La cláusula relativa introducida por el pronombre relativo, ¿sí? El pronombre relativo en español introduce cláusulas subordinadas. Bueno, entonces, ¿cuál es ese pronombre relativo que vamos a analizar aquí en este estudio? Pues o en este debate es el singular genitivo masculino om, que significa de los que. Bueno, para los que están escuchando, pues el caso genitivo se refiere a un caso de pertenencia, de quién. Bueno, listo, muy bien. Entonces, ahora sí, pues, entremos en materia, ¿no? Lo de Romanos 9:5, el análisis de Romanos 9:5, ¿sí? Aquí tenemos la primera cláusula de Romanos 9:5, ¿sí? Que en griego es hon, hoi pateres, kai ex hon, ho, Christos, to katasarka, listo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Aquí tenemos, pues, el pronombre relativo hon, ¿se acuerdan? Mira aquí, genitivo, hon, que significa de los que o de quienes, también podría traducirse de esa forma, ¿no? Recordemos que es necesario hacer este análisis sintáctico, porque este es un debate lingüístico que estoy entablando con Luis Alfinger y pues necesitamos recurrir exactamente pues a la sintaxis, a la gramática para poder entender este tema, ¿no? Bueno, muy bien. Después aquí aparece el artículo. Este artículo es un artículo hoi, nominativo plural masculino, ¿no? ¿Sí? Porque aquí se está hablando de los ¿qué? Los padres, ¿no? Pateres, ¿no? Y después tenemos el sustantivo, nominativo plural masculino también, ¿sí? Entonces aquí tenemos el caso nominativo y aquí tenemos un nexo coordinante kai. El nexo coordinante es una conjunción que une la frase anterior con la siguiente, ¿no? Después tenemos la preposición ex, que literalmente significa fuera de, pero que en la mayoría pues, de las Biblias las han optado por traducirlas de, ¿sí? También es una traducción válida, ¿no? Y aquí nos volvemos a encontrar con el pronombre relativo, ¿no? En caso genitivo plural masculino, ¿no? Que significa de quienes o de los que, ¿no? Y bueno, ¿de quiénes? Y luego el ho, el artículo nominativo singular masculino, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí la palabra Christos, que es un sustantivo nominativo singular masculino, ¿no? Entonces, ho Christos, el Cristo. Entonces, ahí ya vamos entrando al respectivo análisis para poder entender muy bien el significado y la sintáctico y semántico, pues, de la oración, ¿no? Después tenemos el artículo, ¿sí? Este artículo es un acusativo singular neutro, ¿no? ¿Sí? El to y kata, que significa según, y luego sarca, ¿no? Sustantivo, es un sustantivo también, pues, acusativo singular femenino, ¿no? Recordemos que los signos de puntuación no aparecían en los manuscritos más antiguos, ¿sí? Entonces, pues los traductores, y vuelvo y lo repito para que quede grabado aquí, pues los traductores ponían los signos de puntuación de acuerdo pues al contexto o a lo que ellos creían que era correcto la oración
o donde se podían dividir las oraciones desde un punto de vista gramatical y sintáctico, ¿no? Bueno, listo. Ahora sí vamos a entrar pues al punto álgido de la cláusula. Sí, tenemos la cláusula B. En la cláusula B, pues muy importante pues prestar mucha atención porque aquí es donde pues los eruditos, sí, y los traductores de la Biblia difieren en cuanto a la forma de vertir el pasaje, ¿sí? Hay varias formas, ¿sí? Sí, algunos eruditos dicen que hay 7 formas de vertir esta cláusula, ¿sí? Yo voy a hablar de 3 o 4 formas como se puede vertir, pues, la cláusula B, ¿no? Pero es muy importante entender también, pues, haciendo el análisis sintáctico, ¿sí? Volvemos, pues, aquí teníamos el artículo, ¿no? Aquí lo volvemos, este artículo en nominativo singular masculino lo volvemos a encontrar aquí, pero con un verbo, ¿sí? Con este verbo, que es on, que significa el que está. Bueno, realmente, pues cuando uno va a la traducción literal, el que está haciendo, ¿no? Sí, pero cuando se traduce pues a nuestro idioma, el que está. Y aquí tenemos otra preposición, epi, preposición, y panton, que significa todo, es un adjetivo genitivo, en caso pues genitivo plural, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Y aquí nos encontramos con la palabra theos. Algo muy importante para respectivo análisis es que esta palabra theos no está antecedida por un artículo. Para tener en cuenta, tengan eso en cuenta para el respectivo análisis. La palabra theos no tiene artículo. Entonces, como no tiene artículo, pues está en función atributiva, ¿sí? Que modifica un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Bueno, el sustantivo lo encontramos en la cláusula A, que es Christos, ¿ya? Entonces, muy importante eso, ¿sí? Tener esto en cuenta. Y luego tenemos el adjetivo nominativo singular masculino, que es eulogetos, ¿sí? Grabémonos esto, theos eulogetos, para algunos textos que voy a citar de algunas doxologías para tener en cuenta, ¿no? Y el eis, que es dentro de, tus es un artículo, los, y por los siglos, aionas, amén. ¿Sí? Entonces aquí yo opté para, no solamente por dejar la parte, pues de escritura, sino también la parte de fonética para, pues, que los oyentes puedan como poder pues tratar de entender pues estos temas lingüísticos y sintácticos que a veces se tornan como complejos, pero es necesario hacerlos para esclarecer doctrinas, ¿no? Bueno, entonces, muy bien. Bueno, ya vimos cuál es la traducción literal de Romanos 9:5, ¿no? Sí. Hay algunas Biblias que traducen, por ejemplo, Romanos 9:5 de esta forma, ¿no? Sí, no de la forma como lo traduce la versión Reina Valera y otras versiones más protestantes, sino pues seguían de acuerdo pues al contexto sintáctico y gramatical de Romanos 9:5. Dice, y de ellos también en lo que tiene que ver con descendencia natural es el Cristo, ¿sí? Y entonces ahí colocan un signo de puntuación, ¿no? Recordemos que los signos de puntuación no existían, pero de acuerdo al contexto, esta traducción dice, bendito para siempre, jamás sea el Dios que está sobre todo. Amén. Entonces aquí es A New Translation of the Bible, una nueva traducción de la Biblia por James Moffat, Nueva York y Londres, 1935. Lo expresa de esa forma, ¿no? Es decir, como una doxología dirigida pues al Padre.
El Nuevo Testamento por Pablo Eson dice, y de los cuales es el Cristo por lo que es según la carne, el que es sobre todo sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Pablo Eson también, este erudito, pues, traductor de la Biblia, pues lo expresó de esa forma también, como una doxología al Padre. El Nuevo Testamento, la versión latinoamericana en castellano de Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960, lo cita, y de los cuales vino según la carne el Cristo. Dios, que es sobre todas las cosas, sea bendito, también lo expresa como una doxología. Y de ellos es la descendencia natural del Mesías, el que está por encima de todas las cosas. Dios sea bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? El Nuevo Testamento por Felipe de Fuenterrabía. ¿Sí? Si no estoy mal, esta versión fue, si no estoy mal, si no me equivoco, esta versión fue citada por mi oponente, pues en el debate anterior de Juan 1.1, ¿no? Entonces, por si de pronto se dice que esta Biblia de pronto es dinámica, ¿no? Bueno, entonces dice, y de ellos desciende según la carne el Mesías, Dios que está sobre todo sea bendito por los siglos, amén. La Sagrada Biblia de Cantera, 1979. Aquí otra Biblia del Peregrino, ¿sí? Lo que pasa es que el común denominador de las personas es decir, no, Romanos 9.5 dice, el cual es Dios bendito por los siglos. Sí, ve, Jesucristo es Dios, pero es que no van pues a los manuscritos antiguos, ni a las versiones, ni investigan pues otras versiones bíblicas que están basadas pues en el texto crítico, y entonces por eso es que pues ahí está la confusión, y por eso muchas personas citan ese texto para confirmar la deidad de Cristo. Mire, bueno, los patriarcas de su linaje carnal desciende el Mesías, sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo, amén. También esta Biblia del Peregrino lo expresa como una doxología dirigida al Padre, ¿no? La Biblia, la Reina Valera restaurada 2011 dice, cuyos son los padres y de los cuales es el Mesías según la carne. El poderoso sobre todas las cosas sea bendito por los siglos, ¿no? Sí, lo traduce a poderoso porque ahí hay una cláusula o Theos está en función, pues, atributiva. Le quedan 2 minutos, Henry. 2 minutos le quedan. Gracias. Función atributiva. Espera que me va a descargar aquí. Y entonces, muy importante entender esto, ¿no? Después dice Romanos 9.5, ¿sí? La VIN, versión internacional, dice, de ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas, bendito sea Elohim, por los siglos. Amén. Sí, entonces, fíjense que esta versión también lo cita como una doxología. Pablo Besson también, ya lo vimos. Hay otras versiones bíblicas que podríamos traer a colación. Sí, bueno, ya la Biblia del Peregrino, no voy a leer porque por el tiempo, pero también el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo por Pablo Besson, Sagrada Biblia Cantera Iglesias, el Nuevo Testamento por Felipe de Fuenterrabía, el Nuevo Testamento por Zenén Vidal, ¿sí? La Nueva Biblia Española, la Biblia del Nuevo Milenio por Gonzalo Báez Camargo, Alfonso Lloreda, la Reina, bueno, ya cité la Reina Valera, la versión israelita Nazarena 2011, la Reina Valera revisada 1995, edición de estudio, ¿sí? Entonces, como podemos darnos cuenta, hay muchas versiones de la Biblia que expresan, pues, esa cláusula o, digamos, esa frase final como una doxología dirigida a Dios, ¿ves? Y vuelvo, insisto y repito, muchas personas no tienen la culpa de creer lo que creen. Lo creen es por la traducción que están utilizando, ¿sí? Especialmente en la Reina Valera 1960, que es, pues, que fue mal traducida desde un punto de vista sintáctico. Tiempo. Bueno, ha concluido los 20 minutos del estimado Henry Jaime Martínez en lo que es la argumentación en su tesis de Romanos capítulo 9, verso 5. Ahora se prepara el estimado Luis Alfinger para
dar sus 20 minutos o iniciar sus 20 minutos de argumentación o exposición sobre el mismo texto. Así que bueno, Luis me avisa para que de momento que pues esté listo para ponerle el tiempo. Dime el tiempo y comienza. Listo. Sí, ya está encendido. Listo. Tiempo, Luis. Ok, yo comienzo con la introducción y comienzo también con varias cosas que tengo que tocar, pero es de sintaxis y morfología. O sea, en eso es lo que vamos a hablar del versículo. Lógicamente, la hermenéutica, el contexto y primero y principal. Yo creo que para los oyentes, no los oyentes que ya son, sabemos que son arrianos modernos, yo creo que el hermano Henry nos tiene que definir qué es lo que él defiende. Si dice monoteísmo, entonces yo también soy monoteísta, pero yo voy a defender la deidad de Cristo. Y ahí está en el tema. Entonces él tiene que definir, bueno, o eres arriano o eres modalista. ¿Cuál de los dos monarquianos eres? Eso sería bueno para aquellos que están escuchando, que me preguntaron también eso. Ir a las copias originales, o sea, ir a las copias originales, ya que no tenemos que ir a las versiones ya hoy en día. Estas son versiones ya traducidas, pero ir, por ejemplo, a Westcott y, por ejemplo, a Nestle Aland y, por ejemplo, a Tischendorf. O sea, son las cosas que nos interesan. O ir al Francisco La Cueva, o ir al otro de las dos mujeres que también escribieron, que son de Latinoamérica, que escribieron en español, un buen interlineal. Se me olvidó el nombre, pero tienen dos mujeres que tienen muy buena sintaxis y morfología griega. Escúchese bien. En este tipo de temas tenemos que ir a los eruditos. Sea que sea esa falacia que tengo ya más de 2 años escuchando, que estos eruditos tienen cierta tendencia, bueno, yo cuando escuche esto, yo simplemente voy a pedir los eruditos de aquel lado, los cuales no existen, sea de la TNM o sea de aquellos eruditos que no existen. Entonces yo voy a ir a Wallace, yo voy a ir al luterano Lansky, que no lo utilicé la última vez, voy a ir también a E.T. Robertson, el mejor del siglo pasado, y me falta uno, Murray. Comienzo con lo de doxología. Para esto se tiene que estudiar el contexto de lo que viene hablando Pablo. Yo tengo tiempo leyendo Romanos capítulo 9 y leyendo todo el libro de Romanos, y si es una doxología, es una exclamación. Tenemos que tener en cuenta que sí existen, y escúchese bien, porque la gente a veces malinterpreta o añade palabras que yo no he dicho. Sí existen dos tipos de traducciones, en las cuales estas dos tipos de traducciones no le va a quitar la deidad a Cristo. El punto es dónde está la falla, porque si hay una coma, igual no le quita, o si hay un signo de exclamación, igual no le quita. También está el punto, y también está el de tratar de decir que se está hablando del Padre, Theos, cuando en realidad se está hablando de Cristo. Ese es el problema, que es un atributo. Sabemos que, al igual que la vez pasada, Theos ahí es atributivo a Cristo. Entonces ahí es donde también existe ese problema. Sí, veamos bien. Dios bendito, esa palabra en griego. Jesucristo es esa palabra en griego. Describiendo a Cristo como Dios. ¿Por qué? Porque el atributivo lo tiene Dios. Dios bendito es modificador de Jesucristo. Entonces, lingüísticamente y gramaticalmente, se comienza a hablar de aquellos que están en contra, porque simplemente desde 1950 se pusieron en contra. Sabemos que aquella gente empezó a decir que el texto estaba mal traducido. Estoy de acuerdo que hay versiones, sean cual sea, esto viene siendo un elemento de eruditos. Cuando hablo de eruditos es que el consenso, y eso lo voy a hablar de acuerdo a las estadísticas, el consenso lanza más para acá. Y se han hecho muchas investigaciones, se ha hecho, no de este año, no de hace 10 años, no de este siglo, se han hecho muchas investigaciones para entender bien lo que es el texto bíblico. Entonces, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén o Lenski dice que esto es una aposición. Entiéndase bien que es una aposición. Ya dije lo de Theos, que es un atributo. Ya estoy diciendo, si es doxología, se tiene que demostrar. ¿Cómo se tiene que demostrar? Bajo el contexto. Aquí apunta el contexto de que Pablo viene es diciendo y clamando por su pueblo. O sea, él está diciendo, sea yo anatema, para después llegar a una doxología y decir, aleluya, gloria a Dios, bendito. O sea, no. En las doxologías de Pablo, si se estudia todas las doxologías de Pablo, entonces, o Paulina, tenemos que entender que
cuando se llega a la doxología de exclamación es porque viene hablando de algo interesante que lleva a la doxología o algo que es de por qué tiene que decir la doxología. Pero en este momento no, porque en este momento él viene hablando es de que él rogaba por su pueblo. O sea, ¿cuál era su pueblo? Israel, porque viene un juicio desde el capítulo 9, 10 y 11, donde Israel tenía que ser desechado, no en su totalidad, esto es otro tema, pero hay que explicarlo bajo el contexto y entender que ahí no hay doxología. Porque si había una doxología, entonces porque Pablo dice, quisiera yo ser anatema por mi pueblo, y clama de esa manera, pero no de una manera de doxología. Se va a sacar los parámetros de que aquello sí fue doxología. Bueno, hay que estudiar los contextos de por qué es doxología y por qué no. Los escritos originales, los primitivos, por ejemplo, el papiro 46 del 221, no tiene punto, no tiene coma. Ya sabemos que tiene una abreviatura theos y los también, y sigue la barra arriba para dar a entender, era la manera como se escribía en griego. El sinaítico 330, igual, no tiene, porque es uncial, no tiene punto. Esto va a venir a partir de ahora. Estoy hablando ya de nuestro siglo, porque estamos hablando de hace 1800 años. Entonces ya esto viene de acuerdo al énfasis que tenga la persona, como E.T. Robertson lo apunta. Pero después voy a hablar de lo que él apunta. El alejandrino, igual, no tiene ningún punto, ninguna coma. Los interlineales, pues eligió bizantino, por cierto, que bizantino es interesante porque bizantino es del siglo VI, y ese sí no es uncial. Bueno, tendría que explicarse por qué no tiene entonces tampoco una coma o un punto o algo así. El de interesante, Nestlé Alan, que es el que de verdad tenemos que ir cuando tenemos estas variantes, cuando tenemos este tipo de opiniones, no tiene punto. Apuntamos a lo que es un participio, porque esto es interesante. Luego del punto sigue un participio. Si se llega a poner un punto, se tiene que tener en cuenta que no se puede colocar porque viene un participio. Es articulado, introduce una oración subordinada adjetival. Esto es sintaxis. Estas son las reglas de la gramática. Y aquí todos los gramatólogos, todos los que estudian la sintaxis griega van a estar de acuerdo porque es las reglas que tienen que instituirse. Según el contexto, como se describe a Cristo, énfasis en el argumento, ¿entiendan? Israel, sentencia judicial. ¿Por qué? ¿Por qué decir que es doxología cuando tenemos a un pueblo que llora de dolor? Cuando tenemos a un pueblo que está diciendo, quisiera yo ser anatema por mi pueblo. Según la carne es acusativo. Pero, entiendemos algo. Adverbial de referencia. ¿De referencia a quién? A Cristo, al Mesías. ¿Se entiende? Alguien dice, es que no tienen los PowerPoint, no importa, para el próximo debate los coloco entonces, porque aquí lo que importa es tener el mejor argumento, no hacer los dibujitos. ¿Entienden? Por si acaso, para aquellos que no voy a leer sus comentarios, ¿ok? Luego del punto, vuelvo y repito, no se puede colocar porque viene un participio. Y este participio, entiéndase bien, bajo el contexto de lo que estamos hablando, de quiénes son los patriarcas. Primero y principal, 1, qué interesante. 2, el Mesías. Tenemos a los patriarcas hablando de Génesis y todo esto. Tenemos al Mesías y se hace el énfasis, que según la carne, queriendo decir que él fue hombre, la naturaleza de Cristo como hombre, según la carne y la naturaleza divina, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y habla del hebraísmo, de su naturaleza divina, de su naturaleza como hombre, o sea, carne, sar en griego, y véase bien que hace un énfasis gradual de lo que viene hablando, porque él viene clamando por este pueblo que tiene una sentencia judicial. Estoy hablando del contexto de Romanos 9, no los quiero perdidos, hijos míos. Sintaxis, el adverbio modifica adjetivos, modifica verbos y modifica adverbios mismos. ¿Por qué digo esto? Porque este acusativo está modificando el sustantivo, dice Wallace. Ya cuando venga, tal vez no me están entendiendo, ya cuando venga la contraargumentación, ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Ustedes se van a dar cuenta muy bien. El artículo to
pasa a ser un adjetivo, porque modifica y está con el participio, con el adverbio participio. Entonces, la frase preposicional es katá, carne, con el artículo. El artículo allí es adjetival, es adjetival. ¿Por qué? Porque las reglas de la sintaxis lo están diciendo. Carne pasa a ser el objetivo del sustantivo Cristo, hablando de su naturaleza como hombre. Nosotros tenemos a los patriarcas, nosotros tenemos como israelita, dice él, quisiera ser de mi pueblo, etcétera. Nosotros tenemos al Mesías, nosotros tenemos que según Cristo vino en la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ajá, carne, ya dije, es adjetivo. Las palabras no se traducen literalmente, porque la gente a veces dice, bueno, ¿y por qué Tischendorf coloca esto aquí? Porque van al logos calogos. Tiene que entenderse que si se traduce de una manera así, no tiene lógica. Entonces se tiene que utilizar las reglas de la gramática. Y que el griego es muy diferente totalmente al español o al inglés. Es muy diferente. Aquel es elástico, flexible. Este es más compacto y este tiene sus órdenes, verbo, predicado, sujeto, etcétera, como se ve en la escuela. Entonces, el cual vino Cristo con relación a la carne, vino como hombre, porque las reglas de la sintaxis las tenemos que tener en el sentido de lo que se viene hablando. Si no tenemos estas reglas de los gramatólogos, no es nada más tomar una exegesis y decir, bueno, yo creo que esta versión me parece más bonito, a mí me gusta esta versión. Hay que ser más neutral, o sea, más neutral en el sentido de lo que se está estudiando. Yo dije un principio, y ahí está el video, yo lo dije un principio, sí se puede traducir de las dos maneras, pero el consenso, digo de los eruditos, jala más para acá, digamos, vamos a poner un porcentaje alto, pues. Soy un pasado, porque lo estoy diciendo y porque tú lo estoy afirmando, pues sí, las estadísticas lo enseñan. Entonces, katá, ahora sí voy a la sintaxis. Vuelvo y lo repito. La doxología, ¿por qué? ¿Por qué la doxología? Pero el contexto no es de esa manera. Habrá Biblia en la versión que colocan su signo de interrogación, pero igual no le está quitando la deidad de Cristo porque sigue diciendo Dios sobre todas las cosas, porque ahí el atributivo es Theos. Entonces, vamos ahora a la sintaxis. Esta parte es un poquito, el nominativo es Cristo o Cristo. Se tiene que tener en cuenta esto importantísimo. Tiene que ser género, caso y número. ¿Quién es el único que tiene ahí el mismo caso y número? No es carne. Lo estoy diciendo en español para que se entienda. Es este artículo participio o on. ¿Se entiende? Ese es un nominativo singular masculino. Igual género, caso, masculino. Como Cristo. Este está modificando el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Cristo. En la primera, patera, ¿verdad? Que son los padres, familia, etc. Pero aquí el sustantivo es Cristo. Y este nominativo está con este artículo y participio que lo está modificando. ¿Modifica en qué manera? De que Theos pasa a ser el atributo. Oración atributiva, no me vengan y me escriban después tonterías de que yo dije algo que no dije, que había dos dioses. No. Es naturaleza divina, por si acaso, hijos míos. Paralelo gramatical, escúchese bien, paralelo gramatical. Escúchese bien. No sintáxico. Escuchen bien, vean el video, por si acaso. Juan 1.18. Juan 1.18. El monoyesis, Theos o Ios. Ahí hay una variante, pero no importa porque sigue siendo único en su clase, ¿verdad? Tiene o on. ¿Dónde está on? Allá en Romanos 9:5, ¿verdad? Entonces un paralelo gramatical introduce una cláusula relativa, adjetival, que modifica, igual que el Romano 9:5. Es un paralelo gramatical. Este paralelo gramatical es tanto así que la TNM lo apoya. Sabe que no lo puede quitar. Lo apoya, es increíble. Pero como, bueno,
son enoteístas y ellos no lo admiten. Entonces, este paralelo gramatical dice de esta manera, igual que en Romanos 9:5, este es Juan 1:18. Aquellos que me pidieron paralelos gramaticales, es el mismo. Monoyesis, teos, porque me corrigieron cuando decía te, ¿verdad? Ahora puede ser monoyesis y os, ¿verdad? ¿Qué estoy hablando yo? Único en su clase, ¿verdad? Unigénito Dios, ¿verdad? Pero es lo mismo que está entrando allá, que es o-on. Esto es lo mismo. Introduce una cláusula de relativo adjetival modificando. ¿Se entiende esto? Luego, en Romanos 9:5, viene un locativo sobre todas las cosas, o sea, de autoridad. Viene un locativo. Luego que nombra su paso. Luego la cláusula de tiempo, por los siglos de los siglos. Y finaliza con el hebraísmo, amén, que es un adverbio. Vuelvo y lo repito. Se modifica al sustantivo porque tiene un artículo participio. Esto aparece solamente en 3 idiomas. Esto es de Wallace, de E.T. Robertson, de Lenski y de Munray. 4. Estoy nombrando 4 eruditos renombrables. Y Lenski, mire, Lenski es de lo mejor en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él es luterano y tiene un comentario muy, pero muy bueno en inglés que yo lo he leído, está en el software Logos. Entonces, cuando se habla de este artículo participio, aparece solamente en griego, en latín y en alemán. No aparece en otros idiomas. Para que se entienda bien. Es lo mismo de mi paralelo en Juan 1:18. ¿Verdad? Introduce una cláusula relativa adjetival modificando y tomándose en cuenta que teos es una oración atributiva. Teos es un atributo. Teos, disculpen, teos. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que allí entrar a lo que es de verdad las versiones. ¿Qué esta versión dice? ¿Qué aquella versión dice? Bueno, mira. La NBI, ¿verdad? La NBI. De ellos traza la descendencia humana de Cristo. ¿Quién es Dios? Lo dice. Por los siglos de los siglos. O dice otra, ¿cuál es Dios? Pero la TM, que es la de los testigos de Jehová, TNM, traducción del Nuevo Mundo, coloca un corchete que dice según, un verbo que no aparece. Coloca un corchete en según. Yo la tengo por si acaso. Lo que pasa es que no estoy en mi casa. Ahora bien, la versión Nueva Internacional coloca quién es Dios, o sea, dando a entender que el sujeto nominativo es de lo que se está hablando. No es que está preguntando, no, está afirmando. E.T. Robertson dice, al igual que Danny Wallace, que dice Lesky también, que es una, gracias mi hermano, que es una aposición. Nota aclarativa de que es aposición, es de quién se está hablando en el sustantivo núcleo. El sustantivo núcleo es Cristo. Aclaran los 3 eruditos y Munray también. La misma TNM se apoya de lo que dice E.T. Robertson. Claro, ellos lo distorsionan, pero también. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que estos eruditos dicen, dice E.T. Robertson de esta manera. El asunto con el punto es de acuerdo a su teología. Es lo que él dice. O sea, ellos de verdad, como la ética lo enseña, ellos tienen que dar a entender o es así, pero ya el asunto queda a nivel teológico, de lo que se pueda creer o de lo que se tenga. Entonces lo dejo hasta ahí, mi hermano. Si me dices cuánto me queda. No te escucho, por favor. 1 minuto le queda, 1 minuto. Bueno, concluyo. Se tiene que hacer de acuerdo a la sintaxis griega. La sintaxis griega son reglas gramaticales. Se tiene que hacer de acuerdo a lo que enseña la gramática. ¿Cuál es la gramática? La del griego, la que lleva a nuestro español o al inglés. Se tiene que hacer de acuerdo a lo que son las reglas gramaticales. Si las reglas, como yo dije en un principio,
Ok, si la regla gramatical dice que se tiene que colocar el punto, se tiene que colocar, pero estamos en un versículo que sí, es bastante contradictorio, no, perdón, es bastante fuerte, es bastante, digamos, pesado. Igual, así le colocan la coma o así le colocan el signo de exclamación, no le está quitando la deidad a Cristo, porque sigue hablando de que Theos es el atributivo. Hasta ahí lo dejo. Bien, han terminado los 20 minutos de exposición por parte del estimado Luis Alfinger y tanto del estimado Henry, 20 y 20 por ambos lados. Ahora bien, vienen los 10 minutos de refutación por parte del estimado Henry Jaimes y posteriormente después vendrá los 10 minutos por parte de Luis Alfinger. Bien, estimado Henry, entonces voy a reanudar aquí el tiempo. Cuando le diga tiempo, entonces usted va a iniciar. Bien. Tiempo. Espérame tantico para compartir, espérame. Listo, le voy a colocar el tiempo en 0 y ya me dice cuando esté listo para darle el tiempo. Listo, hermano, ya. Entonces, listo, tiempo. Listo, muy bien. Muy bien, entonces vamos a, pues, este es el momento de refutación. Entonces, Luis me dice que siente mi posición, que si soy arriano o modalista, ¿sí? O monarquista. Bueno, yo se lo dije la vez pasada, en el debate anterior, Luis. ¿Ah? Yo soy monoteísta unitario. Creo que Dios es el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy bien. Después él citó los textos maestros de Westcott y Hort, Nestlé Alan, habló también de Francisco de la Cueva y dijo que los eruditos tienen su tendencia. Claro, los eruditos tienen su tendencia de acuerdo pues a los dogmas denominacionales a los que ellos pertenezcan, ¿sí? Muchos de esos eruditos son pastores, ¿cierto? De iglesias de corte evangélico, ¿cierto? Y entonces, pues ellos tienen que apoyar pues su doctrina trinitaria o estar a favor de la traducción que mejor les convenga. ¿Ah? Entonces, pues también me habla de la doxología, que hay que estudiar el contexto, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el contexto de Romanos 9. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque será yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. Y el quinto, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Sí, Dios que está sobre todas las cosas sea bendito por los siglos. Amén. Entonces, él dice que la doxología no encaja dentro del contexto de Romanos 9. Claro que sí encaja, ¿sí? Recordemos que hay una, pues también, tanto en griego como en español, también se habla de referencias anafóricas y catafóricas. Las referencias anafóricas son las que a lo que alude anteriormente, ¿sí? Y catafóricas a lo que alude posteriormente el pasaje. ¿De qué se está hablando? ¿Ah? De los israelitas, ¿cierto? ¿Ah? De los israelitas viene la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas, y de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, ¿sí? La doxología que Pablo hace en Romanos 9:5 está relacionada con el verso, la referencia anafórica del verso 4. No está relacionada con lo que dice Luis Alfinger de que porque se hará yo mismo ser anatema, no. Sí, es muy importante entender eso. Esa referencia anafórica nos remite al versículo anterior y el versículo anterior está hablando de cosas positivas, ¿sí? ¿Ah? ¿Qué dice? Los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, ¿cierto? Y después de los patriarcas vino Cristo según la carne. Y él dice, según la doxología, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a demostrar esto porque, pues,
Sí, porque pues es muy importante tener en cuenta esto. ¿A quién llama Pablo Dios bendito en sus cartas paulinas? ¿Ah? ¿A quién? Es muy importante estudiar el contexto paulino también, ¿sí? El contexto de las cartas para saber si de pronto hay alguna alusión diferente a Romanos 9:5, donde el apóstol Pablo pues haga una referencia a Jesucristo como Dios bendito, ¿cierto? Yo no estoy negando que a Jesucristo se le llame bendito, ¿sí? Hay muchos textos como estos que aparecen aquí, ¿sí? Pero que se le llame Dios bendito, bueno, vamos a mirar a ver el contexto. Vamos a ver, a responder esta pregunta. Entonces, de acuerdo al contexto de las cartas paulinas, ¿a quién dirige siempre las bendiciones el apóstol Pablo? Mire, fíjense que estoy hablando de esto porque tiene que ver con Romanos 9:5, ¿no? La correcta traducción. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿A quién se está dirigiendo Pablo aquí? ¿A Dios el Padre o a Jesucristo? Bueno, ahí lo dice claramente, Dios el Padre. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿A quién se está dirigiendo esta doxología? ¿A Jesús o al Padre? Al Padre, claramente lo dice ahí. Segunda de Corintios 11:31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es bendito por los siglos? ¿Quién es bendito? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Entonces, muy importante entender esto. Entonces, este contexto nos ayuda a determinar cuál es la traducción, pues, más correcta de Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y los cuales vino Cristo según la carne. Dios que es sobre todas las cosas sea bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, fíjense, no solamente Luis, fíjense, sino toda la audiencia que está aquí. ¿Cómo esta traducción de Romanos 9:5 concuerda con el contexto de las bendiciones proporcionadas por el apóstol Pablo a lo largo de sus cartas? Entonces, estudien los textos y juzguen por ustedes mismos, ¿cierto? Mira, aquí vamos a mirar, pues Luis también me hizo un paralelismo gramatical con Juan 1:18, pero lo que pasa es que aquí estamos haciendo un análisis sintáctico también, Luis, y para hacer un paralelismo usted tiene que, pues, mostrarme textos donde aparezca, pues, la misma estructura de la oración. Mira, por ejemplo, aquí en 2 Corintios 1:3 dice eulogetos joseos. ¿Se ve? ¿Ves? Bendito el Dios. ¿Cuál Dios? Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Entonces, algo que me llama la atención es que aquí a diferencia de Romanos 9:5, sí aparece el artículo. ¿Sí? Entonces, esto no es atributivo, sino se refiere a una identidad, ¿no? Lo mismo Efesios 1:3, también lo vierte de la misma manera el apóstol Pablo, ¿no? Eulogetos joseos, ¿sí? Y en 2 Corintios 11:31 se habla del joseos, ¿sí? Kai pater tum Kyrios Jesús, y después aquí en la parte eulogetos eistus aionas, ¿sí? Entonces fíjate que aquí yo te estoy haciendo como un paralelo sintáctico. Usted me hizo un paralelo gramatical, pero yo te estoy haciendo un paralelo sintáctico para que te des cuenta que siempre, pues, el apóstol Pablo, siempre dirige sus doxologías al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, listo, Pedro también, pues, lo describe de la misma forma, ¿no? Sí. Lógico que Pedro no escribe Romanos 9:5, pero era un apóstol también. Y siempre la doxología decía, bendito el Dios, eulogetos joseos, ¿sí? Y Padre del Señor de nuestro Jesucristo, ¿sí ve? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que este texto de Romanos 9:5 en la versión 2 minutos, estimado Gracias. Henry. Este texto de Romanos 9:5 en la versión Reina Valera fue traducido de una manera incorrecta para favorecer el dogma de que Jesucristo es Dios. Sí, sabemos que la mayoría de los traductores fueron trinitarios y ellos se dejaron influenciar por su sesgo religioso. Entonces lo expresan así: texto mal traducido sintácticamente, ya lo demostré, ¿sí? De quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre
todas las cosas bendito por los siglos. Entonces la gente que lee, la gente que tiene sed de la palabra y que empieza a estudiar las Sagradas Escrituras, lee ese texto en Romanos 9:5, uy, sí ve, Jesucristo es Dios, no hay lugar a dudas, ¿cierto? Pero ya estamos haciendo un análisis lingüístico para demostrar que este texto en esta versión, no solamente en esta versión, sino en otras versiones más, fue mal traducido desde un punto de vista sintáctico. Un minuto le queda, un minuto. Sí, ¿cuál sería una traducción correcta? ¿Ah? De acuerdo al análisis anteriormente realizado, mi argumentación, de quiénes son los padres y fuera de quiénes es el ungido, según la carne, el que está sobre todo, el poderoso, bendito sea por los siglos de los siglos, amén. ¿Por qué lo escribo aquí como poderoso? Porque es que aquí la frase es una cláusula subordinada adjetivizada, ¿cierto? Pues relativa, y pues ahí aparece y va a modificar desde un punto de vista atributivo pues al sustantivo, ¿no? ¿Ah? Entonces, esta está en función atributiva, entonces por eso esa sería una correcta traducción y no la traducción sesgada, pues, que han hecho algunos eruditos. ¿Y por qué la mayoría dice que esta es la traducción correcta? La mayoría de eruditos son trinitarios. ¿Sí? Tiempo, bueno. Mi estimado Henry. Listo. Tiempo. Bueno, han concluido los primeros 10 minutos de refutación por parte del estimado Henry Jaime Martínez, y ahora vienen los primeros 10 minutos por parte de Luis Alfinger, y posteriormente pues van a venir otros 10 minutos por parte y parte, y así vamos en secuencia culminando el tiempo. Bien, entonces Luis, ya cuando esté listo me dice para iniciar acá el tiempo. Dime tiempo. Bien, y arranco. Bueno, 1, 2, 3, tiempo, estimado Luis. Bueno, voy de atrás para adelante. Él utiliza mucho una falacia emocional. Yo voy a hacer lo mismo que él hace. Es que eso está sesgado. ¿Por qué está sesgado? Porque yo tengo 4 eruditos. ¿Son trinitarios? Porque les enseñaron eso. Pues te tengo un monoteísta unitario llamado Fausto Sicinos, 1500, siglo XVI, 1539, 1604. ¿Qué dijo él? Era analítico bíblico gramatical del griego. Él dijo, reconozco que aquí Pablo habla de Cristo como Dios, y él dudaba y lo dijo, no sé de qué está hablando Pablo, pero lo reconozco. Él era eso. Ahora bien, vamos a ver entonces la historia un poquito, pues. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Weston y Hall? Por allí tal vez me van a escribir, Tichen no le coloca coma. Sí, pero es que Tichen ya murió. Quien le está colocando la coma son los que le están haciendo la traducción en español. Él tiene algo que todavía no ha estudiado, que son las versiones. Cuando yo digo dinámica, no estoy hablando de una versión teológica. Yo estoy hablando de las versiones en español que no son interlineales. Entiéndese bien. Porque una versión dinámica es para perfeccionar nuestro idioma en el sentido español. Ahora, cuando vas a los interlineales, estamos hablando del griego. Es muy diferente. En cambio, ya estas vienen, en vez de poner afeminado, colocan homosexual. Entiéndase eso. Bueno, hay que corregir esto. Veamos bien. ¿Quiénes creían y quiénes hacían esta traducción? Vamos a ver. Escribió en el siglo XVI, escribió el teólogo Martin Ellis Jones, muy reconocido. Ireneo, siglo II. Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Atanasio, Crisótono, Basilio, Agustín, Jerónimo, ya me cansé, Ambrosio, siglo XVI. El poderoso Lutero, el poderoso Calvino, Besa, y el que yo tengo por aquí del siglo XIX, Charles Hawker, que tengo ese libro de teología sistemática en físico y lo he leído. Entonces, ¿por qué digo poderoso? Porque el tema no es semántico, el tema es gramatical, morfológico, sintáctico, porque él no puede tocar mi participio y tampoco puede tocar el Juan 1:18. Cuando yo hablé de Juan 1:18, voy a tener que volver otra vez a entender, a interpretar, ¿qué digo? Mira, escúchese bien. Vuelvo otra vez. El paralelo es este. El paralelo es que en 9:5 de Romanos aparece el artículo participio o
on, ¿verdad? Que da a entender que viene una, o se introduce una cláusula relativa adjetival modificando el sustantivo. Y él me dio la razón en algo. Y aquí es donde viene la pregunta, y tal vez no la va a querer responder. Theos es atributivo. Entonces, según la versión Reina Valera 2011 que él leyó, ¿de qué poderoso me está hablando eso? O hay dos poderosos, o hay otro poderoso, o también enoteísmo, o un poderoso chiquito, un poderoso grande. Bueno, está bien, vamos otra vez al paralelo gramatical. Aquí estamos hablando de gramática. Si es de semántica, nos ponemos a buscar. Ay, ya me cansé de a buscar cada uno de los conceptos. No, yo estoy hablando es de una manera gramatical. El monoiesis, y aparece el sujeto articulado y el verbo o on, introduciendo una cláusula de relativa adjetival modificando al monoiesis theos, theos o ios. Lo mismo sucede allá en Romanos, en nuestro texto 9.5. ¿Por qué sucede lo mismo? Porque después que viene catar, o sea, carne, que está siendo acusativo más no nominativo, y este acusativo está hablando es en relación al nominativo núcleo, el cual es Cristo o Cristo. Lo de doxología, bueno, eso es otro tema. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo buscar donde ya está la regla, y que se rían, pero ya por ahí me viene un debate de eso, las reglas de Graham-Bichat. Cuando yo busco las reglas de Graham-Bichat, yo te puedo decir, cuando no nombra patera al Padre, le está dando al Salvador Jesucristo la deidad, con la conjunción, pero es otro tema. No me voy a meter para allá. Saludos. El 26 nos vemos con Tito 2.13. Entonces, cuando se está hablando de doxología, tú me puedes buscar todas las doxologías, pero el asunto es el contexto y voy a las estadísticas. Ahora sí, vamos a tocar estadísticas por aquí. Murray Harris en 1992 hizo un estudio exegético. Deben de estar emocionalmente moviendo a las personas de que, bueno, es que primero hay que estudiar teología. Primero hay que estudiar teología para llegar hasta aquí a la sintaxis. No comience al revés, porque para entrar aquí en la morfología de la sintaxis da dolor de cabeza, y yo que se lo digo que estoy estudiando esto. Entonces, ¿qué hizo él? En 1992 estudió 56 comentarios exegéticos de diferentes eruditos, y no me estoy yendo tan lejos, en donde él dice 36 hace referencia a Cristo, 13 al Padre, y 7 simplemente dicen neutro. ¿Me entiendes? Está queriendo decir que de manera estadística legal sí existe una cierta proporción a decir que está bien. A partir de 1950 comienza este debate, porque Nathan Noor, el de por allá de la TN, puso un corchete que dice según, un verbo que no existe en el griego allí. Entonces de ahí para adelante se revivió el nuevo arrianismo. Otro punto, vamos a ver. Tienes que decir algo que tal vez ahorita no tienes que tocarlo, que es una aposición. Tienes que tocarlo. O sea, tienes que tocar qué es una aposición. Yo lo dije. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo o porque yo quiero que lo haga? No. Que ya dije que todos dicen allí, o sea, cuando digo todos son los que yo estoy nombrando, lógico. La mayoría de los eruditos dicen que es una aposición. Y eso allí es una aposición. Entiéndase. La aposición es la aclaración. Voy a leerlo. Es la aclaración según E.T. Robertson, según Danny Wallace, según Lesky, según Murray, que dice de quién es el sustantivo núcleo, es decir, o Cristo. Entonces se está dando a entender que esto está hablando de Cristo. Esa falacia de tomar versiones judaizantes, donde dice Mesías, Elohim. ¿Quién dijo que esas son palabras en español, en griego? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que el Nuevo Testamento se escribió en griego? Disculpen, ¿quién dijo que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo para estar colocando versiones desacredibilitadas que colocan Shalom, o que colocan Yahweh, o que colocan Jehová? ¿Quién dijo eso? Cuando se tiene que colocar Theos, cuando se tiene que colocar es lo que en realidad se dice en griego, porque los manuscritos están en griego. Entonces esas versiones no tienen credibilidad. I'm sorry. Versiones
que tengan credibilidad, que tengan un consenso, que se explique el consenso. Dime, mi hermano, ¿cuánto me queda? 2 minutos le quedan, Luis Alfines. Gracias, vamos a ir concluyendo. Déjame ver si no se me escapa algo, por si acaso, que siempre la gente viene a molestarme, que no dijiste esto. Bueno, mira, yo expliqué ya, o sea, yo expliqué el contexto de por qué no es doxología. ¿Se quiere tocar la otra doxología? Bueno, yo puedo tocar las que se utilizan las reglas de Grambridge, pero no es el tema. El paralelo gramatical se sostiene, porque ahí aparece la imagen de aquel participio que ya yo expliqué, que me está haciendo referencia a lo que se está hablando en Romanos 5:9, y el paralelo lo dice. Lo mismito está sucediendo en Juan 1:18. Las versiones, como ya dije, la NBI nos apoya, que tal vez alguien diga, pero es que las Américas dice, acuérdense que eso son ediciones, y una cosa es la traducción en español y otra cosa es como dice en griego. Ya yo dije que, gracias mi hermano, ahora sí voy concluyendo, ya yo dije que no hay coma, ya yo dije que no hay punto, entonces cuando no hay coma y no hay punto, bueno, vamos a ver cómo hacemos con este versículo. ¿A partir de qué momento se hace entonces? A partir que yo sepa, se hace cuando comienza el bizantino, y el bizantino no trae esa coma, no trae ese punto. Entonces voy concluyendo y voy finiquitando en esta contraargumentación, y disculpen si se me enredó la lengua, pero son muchas palabras que hay que aprenderse. Hasta aquí lo dejo, mi hermano. Le quedan 25 segundos. Bajar hasta ahí. Prenda el micrófono. Creo que lo apagó. Sí, mi hermano, déjalo hasta ahí, tranquilo. Okay. Está bien, no hay problema. Bien, han terminado los 10 minutos de refutación por parte del estimado Luis Alfinger, también ya los 10 minutos por parte del estimado Henry. Ahora vienen los otros 10 minutos de contrarrefutación del estimado Henry Jaimes. Y bueno, nada más me dice si está listo para colocarle aquí el tiempo. Avíseme cuando esté listo para cronometrizar aquí el tiempo. Espérame tantico, pongo mi tiempo también aquí. Listo, muy bien. Bien, entonces le pongo el tiempo. Entonces, tiempo. Listo, muy bien. Muy bien, sigamos con este análisis. Está interesante. Pues voy a refutar pues lo que dijo, los argumentos, los contrarrefutar pues los argumentos de Luis. Luis me citó a un erudito, él dice que es pues monoteísta unitario, que se llama Fausto Cicino, que él hace un análisis bíblico, gramatical, y que él reconoce que Pablo está hablando de Cristo como Dios, ¿cierto? Entonces, pues, así como hay eruditos trinitarios que también, pues, de acuerdo, pues, a las Biblias que cité, pues, anteriormente, algunos de esos eruditos traductores fueron trinitarios, y ellos reconocen de que es una doxología dirigida al Padre, ¿no? Sí, entonces eso es una argumentación que él presenta. Además, pues, si bien los eruditos ayudan bastante para el análisis lingüístico, también podemos notar de que los eruditos no son infalibles. La infalibilidad la da la santa palabra de Dios y su contexto, ¿no? ¿Ves? Bueno, después también me habló de las versiones dinámicas, que versiones que no son interlineales, ¿sí? Hay versiones dinámicas que no son fieles a la traducción, pues, original del pasaje, ¿cierto? Una versión dinámica es como, por ejemplo, la Dios habla hoy, que es una versión parafraseada. La nueva traducción viviente, otra versión parafraseada, ¿sí me entiende? Y hay otras versiones dinámicas también, pero hay otras versiones que están muy fundamentadas en los escritos más antiguos. No hablo de los originales porque los originales no existen, ¿cierto? ¿Ves? Entonces,
También, por ejemplo, él me citó a Fausto Sicino, ¿sí? Pero yo también le cité el Nuevo Diccionario Internacional de Teología, el Nuevo Testamento, volumen 2, página 80, ¿sí? Donde reconoce, ¿sí? Sería bueno que los oyentes, pues, investigaran eso. Reconocen que pues, la traducción más correcta es como una doxología dirigida a Dios. El que es Dios sobre todo sea bendito para siempre, ¿cierto? Y además, usted me citó versiones dinámicas, pero muchas de las versiones que yo le cité, que reconocen que la traducción correcta es una doxología hacia el Padre, no son dinámicas, ¿cierto? También me citó a Ambrosio, Jerónimo, que Lutero, Calvino, ¿sí? Y otros cuantos más. ¿Ah? Bueno, hay que entender que pues a partir del siglo tercero o antes, ya después de la muerte del último apóstol, surgieron lo que son los padres posapostólicos y muchos de ellos se contradecían entre sí, ¿cierto? ¿Ves? Y entonces, pues esos argumentos no son válidos porque nuestra fe debe estar fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿cierto? Después me citó, bueno, después volvió a hablar del paralelismo que hay de entre Juan 1:18 y Romanos 9:5, ¿sí? Y yo le acepto que hay un paralelismo gramatical, pero no hay un paralelismo sintáctico. Usted tiene que traer a colación un paralelismo sintáctico donde aparezca la misma estructura de la oración, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, después habló de la regla de Sharp, pero dijo que no la iba a profundizar, entonces no voy a refutar acerca de eso, ¿sí? Y también que habló de Murray Hayes, donde hace unos comentarios exegéticos y que él saca unas conclusiones de que creo que 13 o bueno, un alto porcentaje, para no descacharme con las cifras, se debe traducir en cual es Dios bendito por los siglos de los siglos, amén. Pero un mínimo porcentaje, entonces, pues eso es lo que le entendí pues a Luis, ¿no? Pero vuelvo y le repito, los eruditos no son infalibles, ¿cierto? No debemos tratar a los eruditos como el Papa, ¿cierto? Que lo que diga es cátedra, eso es cierto, ¿no? Hay que analizar también. De ahí la importancia del estudio lingüístico, ¿sí? Entonces, después él me habla sobre aposición, ¿cierto? Me dice que explique qué es aposición. ¿Ah? Sí, la aposición, yo le estuve hablando de referencias anafóricas también, ¿no? Es de quien se está hablando en el pasaje, ¿cierto? Sí. Debemos entender, Luis, de que un pronombre es una palabra un pronombre, en este caso, pronombre relativo, ¿sí? Que aparece aquí en la cláusula home y aparece 2 veces, es una palabra que se usa para designar un objeto sin mencionar, pues el nombre, ¿cierto? ¿Ah? El nombre propio del objeto, en las situaciones que el objeto, ¿sí? O ya es conocido en el contexto, o quizás no es conocido, pero es sujeto de investigación, ¿sí? ¿Ves? Entonces ahí la oposición de la cual usted habla, pues estaría pues relacionada con las palabras a las que señala. ¿A qué se está refiriendo? ¿De quiénes? ¿Sí? ¿De quiénes? Pues hay que leer el contexto. Romanos 9:4, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los israelitas se está hablando, ¿cierto? ¿De quiénes? Entonces ahí no podría, bueno, aquí pues entonces esta aposición, que es el pronombre relativo home, está íntimamente relacionada con la referencia pues anafórica de los israelitas, ¿no? ¿Sí? Y después dice, ¿y fuera de quiénes? ¿De quiénes? ¿Sí? Está hablando también de los israelitas. El ungido vino según la carne. ¿De quién vino? Pues de los israelitas, ¿cierto? ¿Ves? Entonces, y después dice
en la cláusula, el que está sobre todo poderoso, bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo también 5 se habla de quienes son los patriarcas, ¿cierto? Sí, y de quienes vino Jesucristo según la carne. Entonces es muy importante entender eso, ya que me dijo que le hablara pues de aposición, ¿sí? Cuando hablamos de aposición, Luis, también debemos hablar de palabras deícticas, ¿sí? Porque, ¿qué son las palabras deícticas? Las palabras deícticas son las que señalan lo que vemos o recordamos, ¿cierto? ¿Sí? O anafóricas, porque pues remiten a lo que se acaba de enunciar, o le acabo de explicar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en griego, Luis, los pronombres señalan al objeto que representan por medio de la concordancia con el objeto en género y número, ¿cierto? Usted me dijo que ahí se refería que como el mismo caso, que está en el mismo caso, número y género, entonces se refiere a... 2 minutos le quedan. Gracias. Entonces se debe relacionar. Entonces, por antonomasia debemos traducir el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es sintácticamente incorrecto. ¿Ah? ¿Ves? Entonces, hablando de aposición, ¿sí? En la mayoría de los casos, pues, algunos pronombres relativos toman el lugar de un sustantivo. Eso es lo que sucede aquí con hon y hon, que se repite, pues, 2 veces, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la repetición. ¿Ves? Entonces, pues, eso es lo que tengo que decir sobre la aposición, ¿cierto? Y es muy interesante, pues, tener en cuenta, porque, bueno, quizás no alcance, pues, mi tiempo, pues, para argumentar esto, pero Romanos 9:5, como lo dije anteriormente, tiene 2 cláusulas, ¿sí? Pero en la cláusula Hoon, ¿sí? Hoon es el sujeto de la oración de la segunda, la cláusula independiente, y se refiere a Dios, por lo tanto no tiene ninguna relación ni semántica, ni sintáctica, ni gramatical con el Ho Christos, ¿sí? Y más bien expresa pues una bendición de Pablo hacia Dios. ¿Por qué? Por la provisión de enviar a Cristo a través del linaje de los padres o patriarcas de los israelitas, ¿sí? Además, este sintagma nominal, Joón, está separado del Ho Christos, por tosa carta, ¿sí? Entonces, en la lectura tiene que ir seguido de una pausa que es alargada por el énfasis especial que el artículo to da a catasarca, ¿no? Entonces, este último término, junto con las palabras que lo preceden, forman una oración gramaticalmente completa con una gran implicación semántica, pues fue solo en cuanto a la carne como Cristo provino de los israelitas. Mire el contexto, ¿sí? Tiempo, mi estimado Henry, tiempo. Bueno, muy bien. Tiempo. Se me olvidó decirle, bueno, lo de minuto, pero bueno, ya, tiempo. Ahí. Bueno, han terminado los 10 minutos de contrarrefutación del estimado Henry y ahora vienen los otros 10 minutos de contrarrefutación por parte del estimado Luis Alfinger. Y bien, Luis, entonces me avisa para ya darle su tiempo, los 10 minutos restantes de lo que es la refutación. Dime tiempo y empiezo, hermano. Bueno, tiempo. Ok, yo voy a utilizar estos 10 minutos para contraargumentar y mis 5 minutos para concluir. No voy a contraargumentar mis 5 minutos porque ya llevaríamos 20 minutos contraargumentando y no es la idea. Simplemente, dinámica no significa parafrasear. Existen 2 tipos de traducción, versiones. Literal, como ya lo había dicho, y dinámica. Más nada. No son versiones que esta es más bonita y que esta es más fea, no. Eso es lo que existe. ¿Cuáles son las literales? Tischendorf, Francisco La Cueva, me falta Huesconijó, o sea, etcétera. Dinámicas son todas estas traducciones que nos ayudan en nuestro idioma español. Eso, bueno. Ahora bien, escúchese bien, voy a ir lento con esto. Los estudios estadísticos no se están haciendo de acuerdo a un tema de que si creemos en la Trinidad o no, o si creemos en la deidad de Cristo o no. El estudio se está haciendo desde Romanos capítulo 9:5 en la cláusula que estamos hablando. ¿Por qué digo esto? Primero y principal, yo desde un principio lo dije, esto en la erudición del gramatólogo griego queda
en debate, pero nosotros no somos gramatólogos griegos, nosotros nos apoyamos de ellos. ¿Se entiende? Entonces, este sujeto que sí lo es, hizo un estudio de 56 personas que sí lo son. Estoy siendo emocional, estoy siendo objetivo directo, nada de emociones, eso no me gusta, tal vez porque mi rostro es un poco serio. Cuando cuento un chiste sí me río. Entonces, cuando él dice esto, él está siendo tan objetivo que él está nombrando 13 personas que no están de acuerdo con él, con los objetivos que lee. Pero él está hablando de 7 que quedan neutros. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, no es porque este nació siendo trinitario y este nació siendo católico y este no. Vamos a ser objetivos. Cuando yo nombré este montón de personas, 13 personas, porque eran 23, pero el tiempo se agota, es porque son teólogos acreditados de Harvard, de Princeton, de allá de Nueva York, que no recuerdo ahorita el nombre, de Oxford. Son acreditados de universidades seculares que estudian cuando alguien allá en Estados Unidos, y esto me lo puede verificar todos los que vienen a Estados Unidos, va a una universidad, se aprende el abecedario griego, si va de acuerdo al tema que vaya estudiando filosofía o teología. Entonces, no es que este tipo estudió en una universidad trinitaria, no. Vamos a tachar ese tipo de cosas. Mire, escúchese bien este punto que me encanta. Se tiene que tener en cuenta que es aposición. Entonces, él me llama que son pronombres. Aquí no se está hablando de pronombres relativos, no. Porque la posición tiene que ver con el sustantivo núcleo. ¿Cuál es nuestro sustantivo núcleo? O Cristo. Y desde un principio, él, y yo lo sabía, no me va a decir quién es ese poderoso. De la versión del 2011 de Reina Valera, no me acuerdo. Pero yo leí, fue la de 1602, leí la de 1909, leí la de 1977, que la tengo físico, leí la de 1960, leí la de 2005, leí de 2006, leí la de 1995, creo que ya la nombré, de la versión Reina Valera, más otras que tuve que leer hoy buscando. Entonces hay que ser objetivo. Ya él dijo desde un principio, está grabado, que Theos es atributivo. ¿De quién? De Cristo. Así de sencillo. Entonces ya aquí el tema no es en realidad el intercambio de palabras como hacen los testigos de Jehová, de que colocan Dios para acá y colocan Cristo para acá. No, porque ya él dio la razón de que Theos ahí es atributivo. Por cuanto es atributivo, ahí es para el sustantivo núcleo. Y no intercambiemos un sustantivo por un adjetivo. No, señor. Eso es un error. ¿Qué es la sintaxis? Vuelvo y lo repito, son reglas. Son reglas gramaticales. O sea, reglas gramaticales. Si yo estoy hablando con la morfología, por cierto, la morfología ayuda bastante y eso me encanta, pero la sintaxis es más pesada, porque entonces te tiene que tener en cuenta las reglas gramaticales y hay que estudiar qué dicen las reglas gramaticales. Entonces la aposición no es pronombre. Él está haciendo la aclaración que el sustantivo núcleo es Cristo y no es Theos. El sustantivo núcleo allí escrito en cuál cláusula, en la que a nosotros nos importa, no la de patera. Entonces, ¿se contradice la gente? No, simplemente se está llegando a un acuerdo de los gramatólogos en decir, bueno, se puede colocar la coma, se puede colocarle el punto, entonces ellos llegan a su acuerdo. Yo en esta versión coloco la coma, yo en esta versión coloco el signo de exclamación, pero no le estoy quitando la vida de Cristo, porque yo leí la de la versión NBI, que es la de la internacional, y ahí no le está quitando. Así coloca exclamación, las Américas, no le está quitando. Así se la coloque. Que quieren distinguir, colocamos el punto y después allí dice obliguitos a Dios. Ok, está bien, pero eso ya va de acuerdo, como dice T. Robertson, a tu pensar teológico. Él lo dice. Y tanto así que esta gente va a las dos vertientes, porque son eruditos. Ellos tienen una ética. En este momento, yo tengo que como persona seria decir la verdad, ser objetivo. O sea, yo no estoy queriendo decir que es que yo creo porque yo lo pienso, porque yo pienso. No, estoy hablando de gente que en realidad conoce el tema. Tenemos que ser serios en esto. Si las reglas de interpretación nos ayudan, tenemos que estudiarlo de acuerdo a ellas. ¿Qué otro punto se me saltaría por allí?
para ir concluyendo. Bueno, quiero, esto lo voy a decir un poquito, quiero los diccionarios y quiero los léxicos y quiero todos los eruditos del monoteísmo unitario, ya que toda esta gente no sirve porque crecieron creyendo en la Trinidad, lo cual no existe. Simplemente tenemos que ir a lo que enseñan los eruditos, porque estamos hablando de un griego antiguo. Tanto así que a veces se tienen que utilizar los libros de la filosofía griega en los primeros siglos. No, lo que pasa es que en el segundo siglo empezó la Trinidad. Por Dios, ¿qué tipo de argumento es ese? ¿Qué tipo de argumento es ese? Y después me señalan a mí porque yo que me salgo del tema. Mira, ok, para ir concluyendo por fin de todas, porque ya creo que lo dije todo. De acuerdo a la argumentación, y después concluyo bien. Entonces tenemos que entender en cuenta que nuestro tema es sintaxis y morfología. La semántica es cuando quieres buscar un significado de un concepto. Si ese concepto me dice, bueno, esto significa tal cosa, también va a depender del léxico, de quién es el léxico, y entonces yo tengo que buscar varios léxicos, que yo lo he hecho, me ha tocado hacerlo. Entonces, no, lo que pasa es que este léxico no me gusta, este diccionario me dice como yo quiero. Sí, pero no me va a nombrar un solo diccionario. O sea, ese diccionario yo te lo voy a decir, yo no lo he leído. Tú me puedes hablar de Nelson, me puedes hablar de Vine, o sea, yo tengo Vine físicamente, en físico. Me puedes hablar de los que son en inglés también, Loran Nira, por ejemplo, Strong, sí, porque Strong es Reina Valera, pero Strong también tiene su significado, porque te puedes ir y buscar los conceptos en Wikipedia, y ahí también lo dice, pero eso es semántico. Bueno, ahora sí, para ir concluyendo. Entonces, de acuerdo a la conclusión de la argumentación que él dio, él allí no me dijo quién es el poderoso que habla allí exactamente. No me lo dijo. Queda igual que el anterior vez. Si es un poderoso menor, enoteísta, y ellos van a decir, yo no soy enoteísta. Si es un poderoso que es chiquito, pequeño, como sea, un Jehová pequeño o un Jehovacito, no lo sé. Pero allí el atributo se lo está dando Dios a Cristo. O sea, en español, se lo está dando. Entonces, si el atributo se le está dando, ¿de qué estamos hablando? De naturaleza, no de un adjetivo. Estamos hablando de naturaleza, de esencia, no de un adjetivo. Entonces vamos a poner poderoso. Eso es un adjetivo. O como yo expliqué la última vez en otro debate, eso es un atributo de Dios simplemente. Entonces Dios es eterno, Dios es el otro, Dios es omnisciente. Eso también se lo, gracias hermano, eso también se lo lleva a Cristo. Concluí y voy concluyendo. Entonces, para mi conclusión voy a explicar lo que dije en 5 minutos, que es complicado, pero bueno, voy a tratar. Entonces, no eran ningunos pobres, Martín Lutero, ni Calvino, ni Besa, no eran ningunos pobres, ni mucho menos Charles Hawkins, no eran ningunos pobres, eran gente que en realidad conocía el griego. Si hablo de, por ejemplo, esta gente que nació hablando en griego, que nació, por ejemplo, los que nacieron en el siglo II hablando en griego, porque, por ejemplo, puedes señalar a Jerónimo, por ejemplo, lo puedes señalar, pero Agustín, Tertuliano, Ireneo, Orígenes, Cipriano, hasta ahí lo dejo, mi hermano. Bueno, he parado su tiempo en 9 minutos 44 segundos, 26 centésimas. Bien, entonces ha terminado el tiempo del estimado Luis Alfinger, sus 10 minutos de contrarrefutación. Y ahora, bueno, vienen los 5 minutos ya de conclusión por parte del estimado Henry Jaimes. Entonces, bien, estimado Henry Jaimes, entonces ya está preparado para sus 5 minutos de conclusión. Me avisa para ponerle ya los 5 minutos. Ya, espérenme. Listo. Bueno, a tiempo. Espera para proyectar aquí. Bueno, muy bien, entonces empiezo. Bueno, tiempo. Listo, muy bien. Sí, bueno, la sintaxis estudia el orden de las palabras o sintagmas dentro de la oración y su respectiva función. Por eso el paralelismo que usted me citó, sí, no es un paralelismo sintáctico, ¿ves? Y no es válido para analizar pues la correcta traducción de Romanos 9:5.
También podemos decir que usted me dijo que la aposición que no tenía que ver con los pronombres, pero yo le invito, Luis, con mucho respeto, ¿sí?, a que busque la definición de lo que es aposición. La posición es una palabra, puede referirse a una palabra o un sintagma que se justapone a un nombre o un pronombre, ¿sí ve? Y sirven para explicar algo relativo a ellos. Entonces los pronombres relativos sí encajan dentro de las aposiciones que usted mencionó, ¿sí? Entonces puede, y lo invito, ¿no?, a que busque la definición, ¿no? Puede referirse a un nombre o un pronombre, ¿ya? Así de sencillo. Listo, muy bien. Ahora, bueno, ya me queda muy poco tiempo para mi conclusión. Lo que podemos notar es que, bueno, debemos saber en el contexto de las cartas paulinas también que para Pablo solamente había un Dios. Primera de Corintios 8:6, ¿sí? Entonces sería ilógico, incongruente que Pablo hubiese escrito, pues, en Romanos 9:5, el cual es Dios bendito, aludiendo a Cristo, sabiendo que para él solamente hay un Dios, ¿sí? Y todas las bendiciones que mencioné, pues, anteriormente, paulinas, están dirigidas solamente, pues, a Dios, ¿sí? Esa bendición eulogetos, ¿sí? Utilizada por Pablo solamente, pues, son bendiciones dirigidas o doxologías dirigidas a Dios, nunca a Cristo, ¿sí? A ver, ¿qué más podríamos decir al respecto? También podríamos decir que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento se escribieron en lo que se conoce como scriptio continua, ¿sí? O también manuscritos unciales, sin separar palabras, oraciones o párrafos, y sin signos de puntuación entre las palabras, es decir, entre las oraciones, ¿no? Sí, entonces los eruditos lo que hicieron fue traducir, ¿sí?, de acuerdo al contexto, y así pues Luis no está de acuerdo, muchos de ellos se dejaron influenciar por su sesgo, ¿sí?, y tradujeron de acuerdo a su conveniencia doctrinal, ¿ves? Por eso es que Romanos 9:5 tiene ese error sintáctico, ¿sí? En lugar de tomar la decisión de traducción, examinando con cuidado pues la sintaxis, la gramática, la semántica y el contexto del pasaje, los traductores, ¿sí?, como por ejemplo Jerónimo de Estridón, Erasmo de Rotterdam en sus textos Receptus, Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, Cipriano de Valera, en la Biblia del Cántaro, entre otros, se dejaron influenciar por su creencia de que Jesucristo es Dios y por eso tradujeron mal Romanos 9:5. De esa forma como lo expresa la versión Reina Valera, ¿cierto? Entonces, por culpa de esa pésima traducción, millones y millones de personas hoy en día creen que Jesucristo es Dios, ¿sí? Le queda un minuto, estimado Henry, un minuto. No obstante, también mostré uno de los manuscritos más antiguos, que es el Codex Ephraemi Rescriptus del siglo V, en el cual se da un signo de puntuación, es decir, un punto alto después de la palabra sarca, el cual puede ser interpretado en nuestro idioma como 2 puntos o punto y coma. Entonces también aparecen signos de puntuación después de aionas y amén. Y este signo de puntuación después de la sarca, la carne en Romanos 9:5 indica que la segunda cláusula es independiente y por lo tanto expresa una bendición eulogetos dirigida solamente pues a Dios. Entonces, como se puede ver claramente, una traducción de Romanos 9:5 en la que se distinga con claridad Cristo, el Dios Todopoderoso, es correcta tanto semántica, sintáctica y gramaticalmente, y está de acuerdo con el contexto de la carta de los Romanos, de la enseñanza de Pablo en sus otras cartas, Tiempo. y el mensaje Tiempo, de toda la Biblia. Tiempo, estimado Henry. Bien. Han terminado los 5 minutos de conclusión por parte del estimado Henry Jaimes. Y bueno, vienen los 5 minutos de conclusión por parte del estimado Luis Alfinge. Bien, Luis, entonces apenas esté listo ya, pues voy a los 5 minutos. Voy a restablecer el tiempo acá. Dígame tiempo y empiezo. Tiempo.
Ok, el estimado Henry levantó un muñeco de paja, eso se le llama patada de ahogado. Yo nunca dije que Pablo creyera en dos dioses. Tú estás diciendo que Teos es atributivo. Estamos hablando de naturaleza divina. Siguen las palabras traducciones sesgadas. Ya eso está listo. No entiende mi paralelo gramatical. Cuando yo estoy hablando de on, estoy hablando del atributo participio, que es nominativo singular igual que o Cristo. Lo mismo sucede en Juan 1:18. ¿Por qué digo que no entiende? Porque este introduce una cláusula relativa adjetival modificando al sujeto núcleo en las dos veces. O sea, en Juan 1:18 y en Romanos 9:5, perdón. Yo presento un paralelo, tú no. Ok, ahora sí, concluyo entonces, porque es la conclusión. Bueno, no existe punto en los textos primitivos. Ese tiene que ser, el que él está usando tiene que ser del bizantino, cuando ya existía, eso es siglo VI. El AB es siglo, dice 5, pero se entiende que es siglo VI, es del bizantino, me imagino. Te recuerdo y les recuerdo a todos, su apoyo es el texto crítico. ¿Se entiende esto? O sea, lógicamente utilizo Reina Valera en la congregación y a donde yo voy siempre llevo mi Reina Valera, pero yo apoyo más el texto crítico. Mi versión que yo uso es la textual tercera edición, la que siempre uso en Facebook y en todo. Entonces, utilizo la internacional, utilizo las Américas, por si acaso. Entonces, esto no es un debate de versiones, por si acaso. Bueno, está bien. No hay doxología, porque es mi conclusión. No hay punto en los manuscritos más antiguos. Punto colocado según algunos quieren, de acuerdo. Ahí sí utilizamos la palabra biológicamente. Cuando hablo de este sentido, estoy hablando que la mayoría apoya, es el punto donde se da a entender que es la deidad de Cristo, algo que, o sea, simplemente está en la Biblia, no nada más en este versículo o en Juan 1:1, simplemente está en la Biblia como naturaleza de el Padre. Entonces tenemos que entender todo esto. El contexto es la sentencia judicial a Israel. Por cuanto es la sentencia judicial a Israel, él dice palabras muy fuertes. Quisiera yo ser anatema, dice Pablo. Ahí no está hablando de aleluya, gloria a Dios, que yo quiero ser anatema. Por Dios. Otra cosa que él no entiende, ahorita que me acordé, gracias por acordarme, E.T. Robertson dice de aposición. No estamos hablando de un concepto en Wikipedia, estamos hablando de la posición que se tiene en Romanos 9:5, de la posición. Nota aclarativa de E.T. Robertson, de Danny Wallace y de Lenski, que la misma versión de los testigos utilizan. Nota aclarativa de lo que es aposición. Es quien habla el sustantivo núcleo. En este caso sería o Cristo con el artículo. Es el sustantivo núcleo. Ellos mismos lo aclaran. Eso es la posición allí. No estamos hablando de un concepto de prenombre ni nada de eso que yo anoté, pero de verdad no tiene nada que ver. Absolutamente. Estamos hablando de 9:5 en romano. Y ellos están hablando que hay una posición que está aclarando el sustantivo. Y esto es mi conclusión. El sustantivo allí es a Cristo, o Cristo, o sea, Cristo. Y el atributivo, como ya vengo rato diciendo y lo vuelvo a repetir, es Theos. Entonces, la oración atributiva, ¿quién se le está dando? Bajo naturaleza, más no que son dos dioses, eso es muñeco de paja, eso es un muñeco de paja de patada de ahogado, por Dios. Entonces, cuando los mismos Munray y todos apoyan lo mismo, que los mismos testigos de Jehová se apoyaron de esa aclaratoria. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto, mi hermano? Entonces, tenemos, gracias, entonces tenemos que aclarar todo esto. Y por último, mi tesis. ¿Cuál fue mi tesis? Colocar las estadísticas, colocar los padres de la iglesia, colocar todos aquellos que creían, hasta coloqué uno que cree igual que el hermano Henry, coloqué, ¿verdad? Que Fausto Sicinos, que era un gramatólogo, por cierto, y él lo admitió. Entonces todos los análisis hicieron y aquel que el gringo que se me había faltado era la Biblia estándar Nueva América, que es la mejor versión más que la King James. Utiliza también la misma que nosotros estamos utilizando, la misma forma y la misma forma gramatical. Hasta ahí lo dejo. Bueno, ahí han pasado ya 4 minutos 34 segundos con 6 centésimas de tiempo, segundos. Bien, entonces ha terminado ya lo que es los 5 minutos de conclusión por parte del estimado Henry, también por parte del estimado Luis Alfinger, y bueno, entonces
cada uno ya pues, le queda el tiempo restante, que es 1 minuto de despedida por cada uno, y posteriormente pues, ya también voy a despedir. Entonces, adelante, estimado Henry, tiene 1 minuto para despedirse, ya no puede argumentar nada en base a lo que dijo anteriormente. Bien, entonces, Bueno, tiempo para eso. Bueno, primero de todo, darte gracias, Sergio, por tu disposición, por apartar tiempo para moderar este debate. Realmente te encomiamos por eso y te agradecemos, porque a veces es difícil conseguir un moderador, ¿cierto? También agradezco a Luis por haber aceptado el debate. Fue un debate con altura, respetuoso, ¿sí? Edificante, para que las personas saquen sus propias conclusiones y así es que se debe hacer un debate, y por eso pues le agradezco que se haya expresado pues en buenos términos en este debate, y bueno, ya llevamos 2 sobre estos textos, ¿sí? Falta otro, ¿no? Tengo entendido de que vas a debatir sobre Tito 2:3, entonces después debatiremos sobre otro tema, ¿sí? Diferente, para que haya variedad, ¿no? Entonces, gracias, Luis. Gracias, Luis. Y bien. Bien, ha concluido el minuto de despedida del estimado Henry. Ahora viene el minuto de despedida del estimado Luis Alfinger. Solamente despedirse, no argumentar nada en contra de lo que ya dijo anteriormente en base al tema o al debate. Adelante, estimado Luis, 10 minutos para despedirse. Muchas gracias, hermano Sergio, por esta oportunidad que nos da de moderar, por la que siempre es difícil encontrar un moderador, y sí, fue una moderación de altura, con un tiempo bien estipulado, ¿verdad? O sea, una moderación como tiene que ser. Gracias a Henry. Juan 20:28 para el 20 de julio, día jueves, a la misma hora. Ese está fácil, no digo yo fácil, pero cuando uno lo empieza a investigar es rudo, es fuerte. Bueno, bueno, lo que quería decir, hermano, era que se ha dado, gracias al Señor, primeramente este debate, porque ha llovido mucho aquí. Pensé que se iba la luz, tuvimos que hacer una oración, gracias al Señor que no se fue la luz, o sea, la luz eléctrica, lógico, es lo que estoy hablando, ¿no? Porque aquí es de noche, y entonces, oye, le doy la gloria a Dios que no se fue la luz eléctrica. Si se va la luz eléctrica, hermano, no sé cuándo regresa, ¿me entiendes? Estoy en Venezuela, o sea, por eso se lo digo. Entonces la oración de verdad funcionó. Estaba lloviendo fuerte, a veces no escuchaba bien. Entonces, bueno, le damos la gloria a Dios por todo, amén. Que sea de bendición este debate, este diálogo, y gracias a mis hermanos que vayan a estar viendo el debate. Bueno, ha terminado pues ya el minuto de despedida por parte de cada uno de los dos. Bien, entonces viene pues mi despedida también, y agradezco pues que me han tenido en cuenta, estimado Henry, Luis, y aquí al canal Apologética de tu Fe. Creo que es el propietario de esto, es Alex León, creo, si no estoy mal. Bueno, entonces muchas bendiciones para todos ustedes, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús. Nos veremos en otra ocasión, si Dios lo permite, por acá. Entonces estamos al servicio pues del Señor. Entonces para mí es un honor pues poder haber participado en la moderación de este debate. Bueno, sin más nada, entonces, así que una feliz noche para todos los que nos escucharon, y esto pues lo van a oír en diferido, y que sea sacando pues cada uno sus conclusiones, y que sea de edificación y bendición para cada uno de los oyentes. Bueno, bendiciones para todos.